Bienvenidos amigos al canal nuevamente y bienvenidos a un nuevo fin de político. Estamos en el episodio 11 para hablar de la izquierda y sobre todo de la izquierda latinoamericana. Este episodio se titula Los restos de la izquierda latinoamericana. Daniel, bienvenido nuevamente al canal. Gracias, Diomar. En efecto, este tema, creo que es bueno explicarlo, ¿no? Que los restos de la izquierda latinoamericana hemos llegado a esto a propósito de la realización del Foro de Sao Paulo en Venezuela, ¿no? Porque si algo quedó claro es que de aquella izquierda latinoamericana, hoy lamentablemente para ellos y afortunadamente para los que luchan por la democracia, lo que queda es casi nada, ¿no? Bueno, vamos a arrancar de atrás para adelante, ¿no? Y para arrancar de atrás para adelante y siendo un poco provocador también con lo que tú estás diciendo, habría que decir que si hablamos de restos al día de hoy, cabe la pregunta sobre si hay algo rescatable en la izquierda latinoamericana, al menos en sus orígenes. Y para no irnos muy atrás, porque entonces tendremos que comenzar con el proceso de formación de los estados nacionales de cada una de las independencias de los países de América Latina, podemos hablar del siglo XX, ¿no? Y de la izquierda asumida dentro de ese eje, dentro de los partidos políticos que aparecieron desde el Río Bravo hasta la Patagonia en el siglo XX. Y entonces habría que decir o preguntarse por allí de nuevo si hay algo rescatable dentro de esa izquierda, Daniel. Y yo me pregunto, por ejemplo, lo que a mí me viene a la mente son movimientos de la izquierda clásica latinoamericana que en algún momento innovaron y que fueron importantes, como el APRA en Perú, Acción Democrática en Venezuela, el propio Partido Liberal, que en Colombia ni siquiera es una expresión del siglo XX, sino que de alguna manera recoge las banderas de los dos partidos tradicionales de toda la vida, de la época independentista venezolana y colombiana, que son los conservadores y los liberales. Por ejemplo, los movimientos de izquierda como los que surgen en México después de la Revolución Mexicana y que luego incluso gobiernan hasta por 70 años, como fue el PRI, que se divide incluso, pero que en algún momento era como la redención de México después de todo ese relato, que el que también vamos a hablar, que es como el relato de América Latina completo, que es el relato, Uh -huh. Daniel, de una especie de esclavo o de una especie de sujeto dominado toda la vida por un amo, que en este caso es, y siempre el enemigo a antagonizar siempre es los Estados Unidos de América, y los terratenientes y las clases o las élites locales. Eso sería la primera pregunta. Tú, desde tu punto de vista, piensas que hay una izquierda que era buena en algún momento en América Latina y que luego se degradó hasta quedar de ella no más que escombros. ¿Cómo ves tú el tema de la izquierda en América Latina? Mira, yo creo que la izquierda en América Latina nunca superó un grave problema que, o digamos, yo creo que el problema fundacional de la izquierda en América Latina es el haber supeditado su existencia a tener eh, dentro de sus metas, postulados y valores aquello del antiimperialismo. Porque el planteamiento del antiimperialismo, como se lo planteó la izquierda latinoamericana, no era otra cosa que asumir las tesis castristas antiyanquistas. Porque Fidel Castro, en medio de su gran pelea con los Estados Unidos, asumía que el imperio malo era los Estados Unidos. Por lo tanto, el antiimperialismo es uno de los primeros escollos de la izquierda latinoamericana, porque ya le pone freno natural al crecimiento de un movimiento político sin las ataduras de la confrontación. Sin las ataduras de la confrontación. ¿Por qué? Porque bueno, porque entonces, no, si tú eres de izquierda, tienes que estar en contra de los Estados Unidos. Y Ya tienes que eso, comprar el relato, tienes que comprar el relato donde tú básicamente tú no tienes culpa de nada de lo que te ha ocurrido como país, sino que tú eres una mera víctima. Y ese es el relato que, por cierto, desmonta de manera muy laudable Carlos Rangel en su obra, donde dice, mira, no, los países tienen problemas porque en parte ellos también son protagonistas de la desgracia, ¿no? Que es o sea, el tema es que aquí se va luego, y ya eso en la época de los 70 a decir que toda la culpa de lo que ocurría en Venezuela o lo que ocurría en Colombia o lo que ocurría en Argentina
era culpa de la famosa teoría de la dependencia, ¿no? De que si unos países se desarrollan o si hay una industrialización de unos países, como en el caso de Estados Unidos, es por culpa de las materias primas que son expoliadas al resto de los territorios, que es la periferia, para esta concepción del mundo, que en este caso era la cepalista, ¿no? Que se empata en este caso con la izquierda, pero es siempre echarle la culpa a la vaca, ¿no? Creo que ese es el planteamiento. Es una de las cosas. La segunda, digamos, gran error de la izquierda latinoamericana es amarrar, y el antiimperialismo, o mejor dicho, el antiyanquismo, es una de las señales de eso, es amarrar sus destinos a, a Fidel Castro. Entonces, resulta ser que ser de izquierda de América Latina significa tener a Fidel Castro como referente, tener a la Revolución Cubana como referente. Eso fue el segundo gran error, porque lo que se estaba conectando era la existencia de una dictadura. O sea, no había un trasfondo democrático. Lo que había era una gran hipocresía, planteando que, bueno, que no, que Cuba tenía derecho, no, que ellos tenían derecho a decidir ¿cómo se llama? Su propio sistema. Ah, pero los chilenos no tenían derecho a decidir su propio sistema cuando derrocaron a Allende y otras más. Pues. O sea, pues, y con esto no estoy queriendo justificar el derrocamiento de Allende, ni mucho menos la dictadura de Pinochet, sino que estoy revisando lo que es el argumento. Cuando la dictadura es de izquierda, no, bueno, que la autodeterminación de los pueblos. Cuando la dictadura no es de izquierda, no, la democracia, ahí sí. Y la tercera gran error de la izquierda desde el punto de vista es el no haber superado digamos, los fracasos en su forma de actuar y no haber evolucionado. El gran fracaso de la guerra de guerrilla, de la lucha armada, por ejemplo. O sea, la lucha armada de América Latina como fórmula para tomar el poder fracasó en América Latina de forma estrepitosa. Yo creo que el único país donde se logra, después de Cuba, tomar el poder luego de un movimiento armado es en Nicaragua. De resto, nadie más logra eso. Y el haber puesto, además de eso, a la democracia como digamos, como el enemigo, termina jugando en contra de la izquierda, porque entonces la gente termina hoy asumiendo que ser de izquierda es ser enemigo de la democracia, y por lo tanto el crecimiento natural de los movimientos de izquierda en el futuro estará supeditado a la impronta y a la marca de Chávez, de lo que hizo Chávez, de lo que hicieron los chavistas, de lo que hizo Daniel Ortega y de lo que hizo Fidel Castro. Y para muestra un botón de que acusan a los izquierdistas en España y en cualquier parte del mundo, cuando aparece un bicho ahí pidiendo hay que repartir la tierra, la gente dice estos son chavistas. Sí, nos volvimos una etiqueta, ¿no? Para cosas negativas. Pero fíjate que el caso de la izquierda en América Latina no es muy distinto del caso de la izquierda europea, por ejemplo, en el sentido de que no hay en el siglo XX. De hecho, yo creo que la latinoamericana es incluso más innovadora, dentro de lo poco innovadora que es la izquierda en términos mundiales. Porque en el siglo XX, que después de pasada la etapa teórica de los planteamientos de Marx, de los planteamientos incluso que salen de un ala de la Revolución Francesa, de los grandes planteamientos dejados de las primeras revoluciones, ¿no? De lo que podría catalogarse como la izquierda teórica y a veces práctica también, pero en sus primeros experimentos. En el siglo XX no hay una reinvención o no hay algo nuevo que se aporte en términos de la izquierda mundial, más allá de lo que en Europa fue la socialdemocracia con el estado de bienestar y una especie de ruptura con la izquierda decimonónica, la izquierda clásica, la izquierda autoritaria y cosas que todavía se ven. Pero en América Latina no hay nada nuevo. ¿Cuál es el gran aporte de América Latina a la izquierda en el siglo XX? La guerrilla. En Venezuela el experimento con la lucha armada que no funcionó, que era una imbricación, además una influencia de Cuba. Cuba el único experimento que funcionó, bueno, tú hablabas del otro, Nicaragua, pero entonces Latinoamérica se convierte como en una vitrina donde la izquierda logró una innovación, o es que se puede tomar el poder por las armas en el siglo XX, y la guerrilla puede tomar con los ideales de la revolución, puede tomar el poder. De resto, Daniel, en términos económicos, el discurso de la izquierda sigue siendo el mismo del siglo XIX. Tú te ves la izquierda del siglo XX
venezolana, colombiana, luego cuando se arma la guerrilla colombiana en los primeros momentos, cuando no era narcotraficante, sino que era ideológica realmente, luego del Bogotazo, cuando tú ves la guerrilla incluso en el cono sur, en los pequeños escarceos que hubo de la guerrilla, por ejemplo, en Uruguay, y es la misma cantaleta del decálogo de Marx, el decálogo de la revolución rusa, de la revolución soviética. O sea, ahí no hay ningún planteamiento innovador. Quizá el único planteamiento innovador dentro de una ruptura de la izquierda es el planteamiento, y por eso te lo decía hace algunos minutos, de el APRA en el Perú, que entonces plantea un movimiento indigenista y todo lo demás, y trata de crear un componente incluso local, o el planteamiento de revisionismo que hace luego de una larga etapa de estar casado con los dogmas, Betancourt con Acción Democrática en Venezuela, pero de resto la izquierda no innova mucho en América Latina, y tampoco lo hace en Europa en el siglo XX, y al día de hoy, siglo XXI, no hay mucho más que decir. Tú ves los planteamientos, los discursos, y aquí volvemos a nuestro tema de hoy, que lo que nos motivó a hacer este episodio con este tema fue el Foro de Sao Paulo, la 25, la edición número 25 de reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas, y no hay nada mucho más allá, porque llegó el siglo XXI, Daniel, y apareció Lula, por ejemplo, y la gente dijo, fíjate, hay un modo, Lula, que fue un luchador sindical y todo lo demás, que incluso en algún momento era un tipo que movía protestas de calle y tal, hay un modo democrático de conquistar el poder, y hay un modo democrático desde la izquierda de hacer una buena gestión. Y se cayó todo ese mito. Lula fue un gran ladrón después de que terminó su gestión y está señalado como un ladrón. Y el lulismo en Argentina, en Brasil, es sinónimo de ladronaje. Lo mismo los Kirchner en Argentina y lo mismo muchos movimientos de izquierda. Ortega ni se diga en Nicaragua. Y bueno, y sigue siendo todo lo que tú dices, una gran herencia de Cuba y de un desmán. Entonces, no hay nada nuevo. Se ha roto el mito, uno, desde el punto de vista guerrillero, dos, desde el punto de vista no revolucionario, no guerrillero, sino democrático, de que la izquierda puede gobernar bien. No hay manera de que la izquierda lo haga bien en América Latina. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que la alternativa a esto, sí, el planteamiento contrario, que debería ser la opción liberal, no tiene tan buena prensa como sigue teniendo la izquierda en América Latina. Y eso es curioso, ¿no? Eso tiene que ver quizá con nuestra psique latinoamericanos, pero la izquierda no ha pegado una en América Latina, aunque sigue teniendo muchos adeptos. Mira, en la ñapa de hoy, les agradezco a todos los que han logrado ver la ñapa, que tienen dos tareas. Uno, suscribirse al canal YouTube de Neomar y al canal YouTube de Daniel, que son dos canales distintos. Dos, bueno, apoyar a la causa a través de Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/ Neo Adolfo. Es la forma en la cual ustedes directamente se convierten en nuestros patrocinantes para que sigamos creando contenidos para ustedes. La ñapa de hoy habla precisamente de los errores de la izquierda venezolana, de cómo la izquierda venezolana caput. ¿Ok? De eso es la ñapa de hoy. Pero fíjate, es que es interesante el planteamiento porque fíjate que hay una gran diferencia en los... y creo que eso nunca lo logró superar a la izquierda internacional. La gran diferencia que había entre los postulados de la izquierda en Europa, los postulados de la izquierda en el tercer mundo. Y de allí es donde nacen las grandes rupturas. Por ejemplo, la gran ruptura entre la Unión Soviética y China nace de eso. ¿Por qué? Porque en la izquierda latinoamericana, el nacionalismo era parte de sus postulados. En la izquierda europea no. En la izquierda europea, el nacionalismo siempre se ve como un postulado conservador, sí, por no decir de derecha. A mí no me gusta decir. Sí, pero es lo que se busca. Entonces, ¿por qué? Porque los nacionalismos en Europa buscan disgregar, en teoría, con sus excepciones. En América Latina, el ser nacionalista era una forma de ser antiimperialista. Por supuesto. Entonces, pero, por ejemplo, ser nacionalista le vino muy bien a la izquierda militarista nacerista de Egipto y el panarabismo. El nacionalismo le vino muy bien a Mao Zedong y le vino muy bien a Ho Chi Minh.
¿Por qué? Porque estaban luchando desde el comunismo en contra del colonialismo de sus respectivos, de los respectivos imperios que los dominaban. En tal sentido entonces en Europa, y particularmente, fíjate, en la Unión Soviética era enemiga del nacionalismo. ¿Por qué? Porque siendo la Unión Soviética una unión de repúblicas, lo que hizo la Unión Soviética fue, y eso es, bueno, obra de Stalin, no, todos somos rusos. Aquí no hay más nación. Aquí no se va a hablar otro idioma, se prohibieron los otros idiomas. Tú hablas bueno, con ciudadanos que les tocó vivir en la Unión Soviética y que son de países que hoy son exsoviéticos y te echan el cuento de cómo ellos hablan ruso. O sea, los ucranianos hablan ucraniano y hablan ruso. ¿Entiendes? Los uzbecos, o sea, esa gente de esos países que forman parte de la Unión Soviética, les prohibían su idioma. Yo estudié con una lituana en la Universidad Central de Venezuela, por cierto, y ella hablaba lituano, no hablaba ruso, pero me contaba que su hermano hablaba ruso y hablaba lituano porque su hermano mayor le tocó en la escuela y los obligaban a hablar en ruso, impuesto por norma. Esa situación, de alguna manera, llevó a la ruptura entre la Unión Soviética y China. A la ruptura en determinado momento entre la Cuba de Fidel y la Unión Soviética cuando estaba en manos de Khrushchev. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el tipo sentía que él no quería ser un peón, que siempre lo fue. Fidel Castro siempre fue un peón de los peores intereses, una cosa triste. Eso de alguna manera te termina mostrando cómo la izquierda llevaba el mal por dentro, lamentablemente. Y hoy, cuando tú ves el estado calamitoso en el que se encuentran los que se hacían llamar socialistas democráticos, que en cualquier parte del mundo están siendo horriblemente vapuleados y con la agenda vencida y fuera del gobierno y acusados de corruptos everywhere, tú te das cuenta de que lamentablemente llevaban el mal, lamentablemente para ellos, llevaban el mal por dentro. Además de eso, son incapaces de hacer las correcciones necesarias. Yo creo que va a haber esa izquierda latinoamericana, como murieron física y moralmente sus viejos referentes, esa izquierda latinoamericana va a pasar un buen tiempo en desaparición. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, Fidel, el castrismo, Cuba, como gran ejemplo, caput. El laborismo, los sindicalistas al poder, Lula, caput. El indigenismo, los indígenas al poder, Evo Morales, caput. Sí. No, los militares nacionalistas con su pueblo, Chávez, caput. No hay más. Ahora, lo que hay que decir también es que, y aquí nuevamente una crítica a los liberales, que no es el caso porque este es un video para hablar de la izquierda, pero lo que tiene la izquierda, esta izquierda latinoamericana y en general la izquierda en general, es que persiste en sus fines o en sus objetivos. La izquierda no claudica. La izquierda puede fracasar 1000 veces, pero por la misma concepción de mundo que tiene, la izquierda siempre le echa la culpa de los fracasos al otro. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, es que desde el punto de vista marxista, mi hermano, lo que ocurre es que la revolución no prosperó porque las condiciones no eran las adecuadas. Pero en la próxima vida, y esto es como el karma, ¿no? Usted va y reencarna en cucaracha, después reencarna en ratón y así ha vivido reencarnando Fidel Castro y los suyos. No, en la próxima ocasión sí la vamos a pegar porque las condiciones para hacer el socialismo sí van a estar dadas. Y nunca van a estar dadas porque nunca han estado dadas en 200 años, Daniel. Pero hay la persistencia y hay la voluntad de poder. No, si estuvieron dadas. Las condiciones, voluntad de poder. Omar, las condiciones estuvieron dadas. Las condiciones estuvieron dadas a favor de la izquierda cuando, en efecto, los programas de ajuste no fueron debidamente, que los programas de ajuste que se aplicaron en América Latina, en los principales países, no fueron debidamente explicadas, de esos programas, a las clases populares. Y no fue debidamente las castas políticas no se casaron debidamente con la modernización del Estado de la América Latina. El Estado de la América Latina hoy sigue siendo una cosa fallida. Cuando no hubo ese compromiso, ¿verdad? Cuando se vio que en efecto América Latina parecía un proyecto fallido en conjunto, allí estaban las condiciones dadas para que la izquierda llegara
con una agenda de desarrollo real. Y lo que llegó fue a hacerse con el poder para construir hegemonías, utilizando los vicios del Estado, que ya se encontraba en putrefacción. Y eso pasó en todos los países donde la izquierda llegó al poder, exactamente así. No se hizo ningún, bueno, por ejemplo, no se hizo ningún juicio por corrupción a los viejos corruptos a los cuales se acusaba de haber destruido Venezuela, por ejemplo. O sea, no hubo ni un solo juicio por corrupción. Ni uno. Y no es que uno haya deseado que le frieran la cabeza a alguien, pero por lo menos una gran investigación sobre enriquecimiento ilícito extrañamos muchísimo. Ojalá hubiese ocurrido. Mira, y en el caso de otros países, bueno, mucho más. En el caso de Brasil, bueno, la gran bandera de Lula da Silva, por años, fue el tema de la deuda. Y cuando llega al poder, lo primero que hace es pagar la deuda. ¿Entiendes? Porque aquí se vendía el hecho de que la deuda era impuesta a los países del tercer mundo para mantenerlos en la pobreza. Y como dice la frase del libro de Ángel Sago, bueno, estos tipos, en nombre de los pobres, decidieron multiplicarlos. Y aquí estamos. Mira, cuando nosotros hablamos, la última vez que hablamos al aire, ¿no? Con Enrique Tejera París, en paz descanse, él tenía frases geniales, ¿no? Y una frase genial que él acuñó en aquella oportunidad y que siempre recordaré es que en la historia siempre se planteó la posibilidad del socialismo real, ¿no? Y el socialismo real era la Unión Soviética. El socialismo real fue Mao Zedong en la China. El socialismo real fue Ho Chi Minh. Todo eso fueron socialismos reales. Y la cara real del socialismo real, valga la redundancia, era la masacre, ¿no? Era el autoritarismo, era el crimen. El crimen, las mafias y a veces lo peor de todo, que era que no había desarrollo, porque la promesa de todo esto es que iban a ser colosos que iban a competir con el capitalismo, que era la contraparte, ¿no? Que en este caso era los Estados Unidos, naciones europeas, Occidente, a fin de cuentas, ¿no? Y la cultura capitalista. Pero Tejera París dijo, en Venezuela se dio el caso paradigmático que nunca se dio en estos países, que era un socialismo con real. En Venezuela hubo mucho real de por medio para que Chávez se montara en la ola del socialismo del siglo XXI, que es básicamente la ola que todavía, y aquí va mi argumentación, de que la izquierda latinoamericana persiste y persiste a pesar del fracaso, y persiste y tiene como ese objetivo milenarista de que va a conquistar y va a conquistar aunque no tenga de alguna manera factores objetivos que le permitan decir que va a conquistar. Y es ese socialismo hecho a punta de real, con Chávez y todo el envión de popularidad que generó Chávez en su momento, desde el año 98. Bueno, eso tú lo ves. La izquierda latinoamericana ha gobernado, la apalancada en el Foro de Sao Paulo ha gobernado prácticamente en distintas oportunidades todo el continente. ¿Dónde no ha gobernado? En Colombia, en Guatemala, creo que Trinidad y Tobago son los únicos 3 territorios donde no ha gobernado. Pero el problema sigue siendo ese, Daniel, que tú te vas al día de hoy a estos planteamientos, y está el Foro de Sao Paulo, repetimos, 25 reuniones llevan, y las 25 lo están haciendo ahora en Caracas, y los planteamientos son los mismos, no han logrado de alguna manera una concepción filosófica que parta de una concepción propia. Siempre sigue siendo antagonizar con el enemigo del norte, ¿sí? Siempre sigue siendo echarle la culpa a otro, y no hay manera de echarle la culpa a otro, hermano, porque has gobernado todo durante 20 años, todo el territorio, desde el Río Bravo hasta la Patagonia completo. Entonces no hay manera de echarle la culpa a otro, pero esa persistencia sigue allí. No, bueno, si hay manera de echarle la culpa a otro porque lo han hecho. O sea, han dicho lamentablemente que Daniel, siento que esta izquierda en su delirio, como diría Krause, en su delirio por el poder, ha llegado al punto que es el que más me preocupa a mí, que ni siquiera es la amenaza del comunismo, no, la amenaza de la izquierda que está planteada en Latinoamérica al día de hoy, y cuando hablamos nosotros de los ejes del mal, de todo este tema con la articulación de varios ejes que pasaban por Latinoamérica y que no quedaban allí, es la articulación de un eje antioccidental al que responde la izquierda latinoamericana en estos momentos, que ha sido capaz de aliarse con regímenes en el Medio Oriente, que ha sido capaz de aliarse con lo peor del África atrasada, que ha sido capaz de aliarse con todo eso, con tal de hacerle la vida imposible a los Estados Unidos de América, o porque ellos creen que le están haciendo la vida imposible a los Estados Unidos de América, a aliarse con Putin y su sistema de mafias en Rusia. Eso, chicos, eso no lo planteó Betancur en su momento. Betancur era un tipo que en algún momento fue de izquierda y que de alguna manera desarrolló un pensamiento de izquierda propio. En algún momento no, en todo momento.
Claro, pero que luego se morigeró y que yo diría, Betancur al final de sus días no es que era un hombre de derecha, pero Betancur era adeco, no era ni siquiera un hombre de izquierda, era una cosa que era adeco, pues el adeco Y, es bueno, otra cosa que escapa de... y ustedes los adecos son de izquierda, no te hagas loco. Y ustedes los adecos alemanes también. No, Este, mira, no, tú eres posadeco, yo tú soy, eres yo, posadeco. no, ya ni eso. Yo renuncié a las ideologías. Las Muy bien, ideologías han muy muerto. bien, muy bien. Pero bueno, el planteamiento es ese, Daniel. En el afán por conquistar el poder y por adversar a Estados Unidos, esta gente se ha ligado con lo peor del mundo. Y lo peor del mundo es trata de blancas, tráfico de seres humanos, es explotación de recursos minerales sin importar nada, es meterse dentro del propio negocio, que es el único posible. O sea, la única manera de manejar la economía de forma más o menos eficiente es bajo las reglas de mercado. Entonces se meten de alguna manera en el mercado y entonces crean dentro del mercado ciertos espacios de salvaguarda para intereses de mafia. Entonces no terminan construyendo nada. Es más o menos lo peor del mercado con un sistema que dice no ser de mercado. Entonces, evidentemente no es de mercado, pero se apropia de estos, de los únicos mecanismos que funcionan, porque no hay manera, que es el gran problema de la caída de la izquierda a nivel mundial, es que no hay manera de producir bajo el socialismo. Ese es el gran problema. Tú No, puedes ya. decir, Aparte de eso, la otra, ¿no? Ya para ir terminando. sí, Que es que la izquierda latinoamericana tiene, cree que en esa caja que es el presupuesto nacional, ¿no? Siempre quiere repartir más de esa caja, pero no saben cómo llenar la caja. Y normalmente las políticas que plantean terminan causando que la caja esté vacía. Por las medidas impositivas negativas, aparte de eso, hay otra cosa fundamental que la izquierda no quiere entender y que en Latinoamérica no se quiere entender. La mejor manera de que las cosas funcionen es permitir que haya suficiente actividad privada y cobrar impuestos. Eso es todo. Eso no es hay de todo. otra. Es que no hay Eso de es otra. todo. No hay de otra. Si usted permite eso, ya allí empezamos a ver las cosas distintas. Si un ciudadano venezolano que decidió vender el ahito en su casa, pues no se le ponen 50.000 trabas, que si el permiso sanitario, que si la renta municipal, que si la patente, que si el certificado de uso, toda la permisería que se le pone para que tenga su negocito. Yo le aseguro que si no se lo pusieran y si él, teniendo ese emprendimiento registrado, pudiese tener acceso a crédito y todo lo demás, él no se va a quejar por pagar impuestos. No se va a quejar. ¿Por qué? Porque le va a ver que eso la tostada. Y dice, oye, yo constituí mi compañía, fui al banco, pedí un crédito, compré una neverita, sigo vendiendo mis cosas y yo pago mis impuestos. Ya está. Y listo. La izquierda, lamentablemente, está aquí. Jurassic En el Park. parque jurásico, allí se quedaron, anclados en el siglo XIX y los que no, anclados en la mitad del siglo XX con Fidel Castro como mentor ideológico y Este es práctico. Fidel. Imagínate, ese es Fidel, Este es Fidel. ese Tyrannosaurus Rex es Fidel, ese no es Ramos Alú, ese es Fidel. Este es Fidel. Mira los dientes. Se Fidel. come todo a su paso. Bueno, nosotros hemos llegado al final de este episodio número 11 de Fin de Político. Hemos hablado hoy de los fósiles, hablando de los Ah, dinosaurios. Hemos ah. hablado de los vestigios que dejó algo que se llamó la izquierda latinoamericana, que por supuesto es un tema que para hablar por estudio de casos y país por país habría que ahondar en él, en muchos programas y podríamos hacer uno de cada país y de cómo la izquierda ha sido un fraude en cada uno de estos países y de cómo alguna izquierda salvable, si es que existe, no está haciendo las cosas bien en cada uno de estos países y tiene que buscar otros planteamientos. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nosotros les reiteramos que agradecemos mucho el apoyo que nos están prestando a través de patreon.com, en el caso de Daniel en su Patreon, donde él libera la ñapa en Pero Early Access. pronúncialo en castellano porque la gente se confunde y lo busca mal. Patreon, se escribe patreon.com/neoadolfo. Patreon.com/delaraf. En el de Daniel, ustedes consiguen la ñapa que luego sale en tu canal de YouTube. En el de los dos, en el de Daniel y en el mío, consiguen en acceso previo todos los sábados estos fin de políticos
acceso previo, ustedes los ven allí y después los ven en YouTube también. Les mandamos un saludo a todos los que nos están viendo en YouTube también. Les invitamos a que se suscriban al canal, al de Daniel y al mío. El tuyo es como Daniel Lara Farías. Sí. Así, todas partes soy igual. Yo soy el mismo. Busquen el canal de Daniel, busquen el canal de Daniel, busquen el canal de Daniel también y suscríbanse. Les esperamos en el episodio 12 de Fin de Político. Suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen comentarios, denle me gusta para que el video tome relevancia dentro de esa cosa, de ese intrincado mundo que llaman el algoritmo de YouTube. Y bueno, les esperamos en la próxima.